espero que les guste lo que ellos nos traen, que por lo demás esto nos ayuda para incentivar la lectura, para conocer el mundo de los libros, y gracias a Dios que hay hartas personas que son muy buenos lectores. Espero que me lleguen más, así que les damos la bienvenida y un aplauso para ellos. Hola, muy buenas tardes. Buenas Mi tardes. nombre es Juan José Collado, periodista, apasionado por la lectura, la historia, los musicales, y leyendo, escuchando, me doy cuenta de que la historia da pie para tremendas obras literarias, la literatura da pie para musicales y también para miniseries de televisión. Un poco de eso es lo que les voy a hablar, de cómo se puede llegar a un nuevo público lector con obras clásicas. La primera parte son obras de Shakespeare llevadas a la televisión por la BBC de Londres en 2 temporadas, lo que es The Hollow Crown, que cubre lo que es dramas históricos de Shakespeare, lo que fueron los reyes durante la Guerra de los 100 años y la Guerra de las Dos Rosas. La segunda parte es del libro al musical, donde voy a hablar brevemente del Hombre de la Mancha, por supuesto Miguel de Cervantes, los autores del musical, lo mismo con Los Miserables y con El Fantasma de la Ópera. Finalmente vamos a hablar de lo que es del libro, la miniserie de televisión. Todos los que tenemos un poquito más de 40 recordamos a esa serie de televisión de la RAI que era Sandokan, Sí. Sandokan. ¿Ya? Eso, Los Reyes Malditos de Maurice Druon, que es historia francesa desde 1314 hasta el inicio de la Segunda Guerra de los 100 años. Y terminamos con una obra chilena multimedia, que es El Adiós al Séptimo de Línea. Sin más, los invito a empezar con la charla interactiva de... Si hablamos de Shakespeare, hablamos del principal dramaturgo de la historia de Inglaterra. Incursionó en el drama, la comedia, la tragedia. Si hablamos de tragedia, ¿cómo no mencionar a Otelo, el celoso por excelencia? Hamlet y sus dudas existenciales, Macbeth y el crimen para hacerse con el poder. Hablando de comedias podemos citar, hay tanto, Las alegres comadres de Windsor, Sueño de una noche de verano, Mucho ruido y pocas nueces. Y si hablamos de dramas, hay sobre todo dramas de lo que fueron los reyes anteriores a la época de Shakespeare. Shakespeare es contemporáneo de Isabel I de Inglaterra, y principalmente lo que hace la BBC es agarrar primero 3 reyes, que son Ricardo II, Enrique IV y Enrique V, para crear The Hollow Crown. Ricardo II es el segundo hijo del príncipe negro de Gales. Al morir su hermano mayor y su padre, a los 10 años hereda el trono de Inglaterra. Pasa su infancia en Francia, nace en Bordeaux, y al tener su origen francés durante la Guerra de los 100 años, nunca fue bien considerado por el pueblo inglés. Si a esto le sumamos que tuvo problemas para dominar Irlanda y fracasos militares, llegamos a un ambiente bastante convulsionado. En 1398 exilia de manera autoritaria e impositiva a su primo Enrique de Bolingbroke, asegurándole que ninguna de sus herencias estaba en peligro. Al año siguiente fallece Juan de Gante, padre de Enrique de Bolingbroke, y ¿qué es lo que es el rey? Quedarse con todo. Ante esta actitud, Bolingbroke se levanta contra Ricardo II, vuelve del exilio y con la ayuda del conde de Northumberland deponen al rey. Y esto va a generar a la larga el conflicto llamado la Guerra de las Dos Rosas. ¿Por qué? Porque Ricardo II abdica en favor de Enrique de Bolingbroke, siendo que Bolingbroke no es el pariente más cercano consanguíneo. Y cuando el rey abdica, tiene que abdicar en beneficio del pariente más cercano. Entonces, eso es lo que a la larga, muchos años después, va a generar la Guerra de las Dos Rosas. A Ricardo II lo sucede Enrique IV, antiguo Enrique de Bolingbroke. La obra de Shakespeare nos relata lo que fueron los últimos años del gobierno de Enrique IV, que supuestamente le costaba mucho controlar el carácter licencioso de su hijo Enrique Príncipe de Gales, lo cual no es así. Enrique Príncipe de Gales fue 2 veces armado caballero, primero por Ricardo II, después por su padre. Desde muy joven demostró un tremendo talento militar y no la vida licenciosa que nos cuenta Shakespeare en la obra. ¿Qué pasa? Que Shakespeare necesitaba alivianar el drama con personajes muy simpáticos, como Pistol, Nym, Bardolph, Sir Jack Falstaff, y es tanto el éxito que van a tener estos personajes que Jack Falstaff termina siendo el protagonista de una de las comedias, de Las alegres comadres de Windsor. A Enrique IV
lo sucede Enrique V. Enrique V emprende una campaña buscando recuperar lo que él considera las posesiones históricas de Inglaterra en Francia, más o menos un tercio del territorio del Reino de Francia. Durante la invasión al continente se destaca tanto la toma de Harfleur como la batalla de Agincourt. Es un éxito, uno de los 3 grandes éxitos ingleses dentro de la Guerra de los 100 años, comparable a lo que fueron Crecy y Poitiers, ganados por Eduardo el Príncipe Negro de Gales. Eso es lo que es la primera temporada de Hollow Crown. Interesante de esta primera temporada es que cuando son los retratos morales que hace Shakespeare, tanto de Ricardo II cuando abdica y revisa todo lo que han sido los errores de su gobierno, como el de Enrique V, que antes de la batalla de Agincourt hace un examen introspectivo de su alma y termina con un discurso muy emotivo, motivando a sus hombres que están en desventaja de 6-1 y que en 50 minutos barren con los franceses. La segunda temporada de Hollow Crown es la que cubre lo que es la Guerra de las Dos Rosas. A Enrique V lo va a suceder Enrique VI, su hijo de 10 meses de edad. Durante el gobierno de Enrique VI hay un vacío de poder muy grande, porque la personalidad de Enrique VI es también bastante distinta de la de su padre. Él es un hombre religioso, un hombre pacífico, versus lo que fue Enrique V, que es un rey guerrero. A Enrique VI lo sucede Ricardo III, que es el último rey Plantagenet. Con Ricardo III se acaban los Plantagenet. Es un hombre que Shakespeare lo pinta como sin ninguna virtud, con todos los vicios, pero porque el que le pone a Ricardo III es el abuelo de la reina Isabel. Hay que quedar bien con la reina Isabel. Por tanto lo pinta como un hombre vicioso, con todos los defectos físicos. Si bien Ricardo III sufría de problemas a la espalda, pero el problema a la espalda se le genera cerca de los 15 años. Como ven, la historia de Inglaterra, a través de Shakespeare, ofrece relatos morales y ofrece mucha acción, ofrece temas muy interesantemente tratados. Esta imagen corresponde a Ricardo III, de la segunda temporada de Hollow Crown, la Sagrada Corona de la BBC. Como les anuncié, la segunda parte es del libro al musical. La primera obra que vamos a revisar es El Hombre de la Mancha. Está basado en la historia del Quijote. El autor del Quijote es Miguel de Cervantes, príncipe de los ingenios, poeta, dramaturgo, novelista, soldado, las hizo todas. Incluso su obra del Quijote de la Mancha es el libro más traducido del mundo después de la Biblia. Los autores son norteamericanos. Y el primer acercamiento que tienen no es en la obra musical. Ya habían compuesto una serie de televisión llamada Don Quijote. El desarrollo de la obra es que entre la publicación de la primera y la segunda parte del Quijote de la Mancha, Cervantes cae preso. La historia dice que es por deudas. La historia del musical dice que es esperando un juicio ante la Inquisición. Para evitar que los otros presos le quiten un manuscrito muy valioso, él lo que hace es contarle la historia del Quijote en formato musical, invitando a todos los presos a participar de la manera que ellos quieran. Lo que estamos escuchando es una parte de la canción más emblemática de la obra, El Sueño Imposible, cantado por Plácido Domingo en México hace poco tiempo. Una de las mejores versiones de esta obra fue chilena, en los 70, con Alicia Quiroga, la segunda mejor de Dulcinea Alonso, superada solamente por Paloma San Basilio. Los Miserables, Víctor Hugo, político, novelista, dramaturgo, uno de los principales referentes de las letras francesas del siglo XIX.
La historia de Los Miserables es una historia donde hay un expresidiario que rehace su vida en base al amor, una alegoría de Jesús, llamado Jean Valjean. El antagonista es un comisario de policía, hijo de gitanos, que siempre detestó sus orígenes, que es el inspector Javert. Promediando la obra, apareció una nueva generación de protagonistas, entre ellos Marius Pontmercy, que es el alter ego de Víctor Hugo. ¿Por qué? Ambos son hijos de oficiales bonapartistas. Los dos tienen una evolución de ideas políticas más o menos similares y tienen un amor más o menos imposible, como fue la historia de la vida de Víctor Hugo. Lo que estamos escuchando es One Day More, con el elenco original de Londres, en una interpretación para el 25 aniversario de la obra. La gracia que tiene es que la obra musical es muy fiel al espíritu del libro. Por supuesto que los autores son franceses, los compositores también. Fantasma de la ópera. Gaston Leroux, escritor francés, novelas de misterio, novelas policiales. Su principal obra es esta, El fantasma de la ópera. El compositor, ¿qué les puedo decir? Sir Andrew Lloyd Webber, Jesucristo Superestrella, Evita, José el Rey de los Sueños, Cats y tantas otras obras. La historia del libro es que en un teatro de la ópera de París en el siglo XIX hay una especie de fantasma que asusta a todo el mundo, que genera accidentes y que además les cobra plata a los administradores porque él es el que compone o hace los arreglos de todo lo que representan en el teatro. Y el genio de Lloyd Webber le hace más de 25 años este musical. Los protagonistas son los mismos del fantasma 25 años. Él es iraní, ella es británica. Y como la mejor palabra que define a Lloyd Webber es genio, después creó Love Never Dies. El amor nunca muere, ambientada 10 años después de los acontecimientos de la primera obra. También está interpretado por la misma artista. Vuelven los mismos protagonistas, vuelve Meg Giry, vuelve Madame Giry, vuelve el fantasma, vuelve Raúl de Chagny, vuelve Christine. Esta es una preciosa aria que se llama justamente, igual que la obra, Love Never Dies. Lo que he querido probar a través de esta segunda parte es que cuando hay un buen autor como Gaston Leroux y un genio de la talla de Lloyd Webber, o escritores geniales como Cervantes y como Víctor Hugo, con compositores de buena calidad, se generan obras preciosas, obras inmortales, obras que todas llevan por lo bajo 25 años en cartelera, en el western, en Broadway y en muchas partes del mundo. Tercera parte, del libro a la miniserie de televisión. Todos recordamos esta miniserie. A finales de los 70, la radio y televisión italiana crea la miniserie basada en uno de los tantos libros de Sandokan, que es La mujer del pirata. El autor es Emilio Salgari, periodista, escritor, escribió novelas de aventura sobre todo en los lugares más inimaginables del mundo. Su principal creación, Sandokan. Como les dije, en los 70 la radio y televisión italiana crea Sandokan. A finales de los 80 crean la segunda parte, El regreso de Sandokan, que cuenta las aventuras de Sandokan en la India, protagonizada también por Kabir Devi
cambiaron al intérprete de Yáñez de Gomera, pero Sandokan lo sigue interpretando Gabriel Revy. Hasta los años 80, Sandokan era uno de los títulos más leídos en lengua hispana. Si alguien quiere tener la miniserie, después le piden mi correo a Lorena, porque la tengo completa. Igual cosa con todos los musicales. Tengo 3-4 versiones de cada uno de los musicales que les hablé, así que ningún problema. Le piden mis datos a Lorena. Los Reyes Malditos. Maurice Toulon es un escritor francés, abogado del siglo XX, fue miembro de la Academia de Letras. Si bien su obra, sobre todo Los Reyes Malditos, es destacadísima, de hecho el autor de Juego de Guerra de Tronos lo considera el mejor novelista histórico francés después de Alejandro Dumas padre. Esta obra ha sido 2 veces llevada a miniserie de televisión. La que estamos viendo es la última, que se hizo hace pocos años. Nos narra la historia de Francia desde el final del caso de los Templarios, 1314, hasta el inicio de la Segunda Guerra de los 100 años. Es una serie de 7 libros publicados durante los años 50. Bastante interesante porque es una visión de una parte de la historia de Francia que poco se conoce, que son los últimos reyes directamente Capeto, antes de pasar a ser Capeto Valois. Incluso parte con la maldición de Jacques de Molay, último gran maestro del templo, que cuando les dice a Papa Gregorio, Rey Felipe, Caballero Guillermo, antes de 1 año os conviene ante el tribunal de Dios, malditos hasta la 17ª generación. La 17ª generación es Luis XVI. Y efectivamente, 3 meses después de la maldición muere el Papa. Después del Papa, a los 3 meses muere Guillermo Nogret. Y por último muere el Rey antes del año. Vamos a terminar con una obra nacional, multimedia, de un adelantado a su época, Jorge Nostroza, iquiqueño, escribió una obra multimedia antes de que existiera el concepto de multimedia. El avión séptimo de línea, el 48, es obra de radioteatro, el gran teatro de la historia. El 55 es novela histórica, el 66 es disco de los 4 cuartos, lo que estamos escuchando. Y el 2010 es miniserie del Mega, que es la imagen que tenemos de fondo. Lo que pretendo con esta tercera parte es ver cómo momentos épicos de diferentes países han dado pie para tremendas obras literarias que hacen que uno comprenda de mejor forma la historia. Por mi parte, eso es todo. Espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Como ya les dije, si quieren algo del material, le piden mis datos a Lorena. Ella tiene mi correo, mi teléfono. ¿Preguntas? Te cambio el disco. Bien interesante su disertación, ¿no? Sí. Conocimiento amplio. Muy interesante, me encantó. Sí. Muy bien, cuando le dé play. Voy a agarrarlo y al final voy a poner el audio. ¿Al final del libro? Al final de todo. Ah, ya. No sabíamos que el conocimiento de forma. Al final de la exposición, vamos así como para
confirmar lo que haya escrito. ¿Se podría ver un pedacito de la fantasma en la ópera? Charla literaria interactiva. Interesante, con televisión. ¿De nuevo? Sí. Sí. Lo buscamos. Sí. De los miserables. Sí. Ahí está con el final de Los Miserables. We've been ready for this Sweet silent dreams you carry. No, esa es otra. Ese es el gran final de los 25 años. Sí, son 5. Con este cabrón también. Y con el Jean Valjean original, Las Miserables. Sing once again with me, our strength to end. My power over you grows stronger yet. And though you turn from me, you curse me high. The phantom of the opera is there inside your mind. ¿Alguna duda de quién es mi compositor favorito? No, se nota. No, sí. ¿Quién es? Es el mismo que Sí, ¿quién es el compositor? Lloyd Webber. Sir Andrew Lloyd Webber. ¿Y salió ahí? tocando el piano. Sí. Él toca el piano en Lochner Rise. Es la que sí, sí. Chores Line. Ya maestro. Ya, buenas tardes. Bueno, el núcleo del centro de mi exposición se basa en la explicación de algunos libros que constituyen obras capitales del género literario llamado ciencia ficción, ¿cierto? Que tiene un recorrido antiguo que empieza en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, principalmente con Herbert George Wells, clásico autor inglés, y que sigue hasta nuestro día y que ha evolucionado. Mis sueños en el bosque